seguimos entonces con implicaciones. Vamos a ver ahora lo que son las implicaciones asociadas a una. Para esto me baso en la bibliografía de Rojo, en las páginas 11 y 12, está este título, implicaciones asociadas. Vamos a hablar un poquito de esto. La idea es que si yo tengo una implicación P entonces Q, a la cual vamos a llamar una implicación directa, P entonces Q, se le pueden asociar otras implicaciones. Ojo, no es la misma implicación cambiada de forma, ¿eh? Son otras implicaciones que se asocian a esa inicial. La primera es la recíproca, que si yo tengo la implicación P entonces Q, es la implicación en el sentido contrario, es decir, Q entonces P. Otra es la contraria, no P implica no Q, y por último la contrarrecíproca, que es una combinación de ambas, están cambiadas de orden y negadas ambas proposiciones simples, que es no Q implica no P. Algunas cuestiones interesantes para destacar de esto es que, obviamente, si esta es la directa, esta proposición Q entonces P es la recíproca, porque están conmutados del orden, ¿no? Pero también podemos decir que esta es recíproca de esta, ¿no? Porque sucede eso. Lo mismo sucede con la contraria, lo mismo sucede con la contrarrecíproca. O sea que estas son contrarias, contrarrecíprocas entre sí y recíprocas entre sí. Otra particularidad, si yo esta la tomo como directa y niego ambas proposiciones sin cambiar el orden, quiere decir que estas dos entre sí también son contrarias. Lo mismo entre estas dos son recíprocas, porque está conmutado el orden y no cambia en la negación. O sea que estas son recíprocas. Y a su vez, estas también son contrarrecíprocas. Es decir, se puede, tomando cualquiera como directa, puedo hallar cuáles son las contrarias, recíprocas, contrarrecíprocas. Bueno, vamos a un ejemplo de esto, ¿no? Supongamos que esta es la implicación directa P entonces Q. Si un número es divisible por 6, entonces es divisible por 3, lo cual es una implicación que es verdadera, ¿no? Porque si yo ya puedo asegurar que un número es divisible por 3, por 6, sí o sí ese número tiene que ser divisible por 3, porque 3 es un divisor de 6. Bueno, entonces quiero armar la proposición, la implicación recíproca. Acá tendría dos implicaciones, dos proposiciones simples, ¿no? La proposición P, que sería un número divisible por 6, y la proposición Q, un número divisible por 3. Está escrito de esta forma. Vimos en el video anterior que la implicación se puede decir o leer de diferentes formas. Bueno, esta es una de ellas, y P entonces Q. Bueno, si quiero enunciar la recíproca, voy a decir, si un número es divisible por 3, entonces ese número es divisible por 6, ¿no? Si un número es divisible por 3, entonces es divisible por 6. La recíproca, cambio el orden, las proposiciones. Fíjense una cuestión respecto al valor de verdad de ello, ¿no? Si un número es divisible por 3, es divisible por 6, ¿no? La recíproca es falsa. ¿Por qué? Por ejemplo, el número 9 es divisible por 3 y no es divisible por 6. Entonces, lo que quiero mencionar con esto es que una proposición directa y una proposición recíproca, o sea, una implicación directa y una implicación recíproca, no tiene por qué tener el mismo valor de verdad. Puede ser que ambas sean verdaderas en el caso que se trate exclusivamente de una doble implicación. Bueno, ¿qué pasa con la contraria? La contraria yo tendría que mantener el orden y negar ambas proposiciones. En este caso, podría enunciar la contraria de la siguiente forma. Si un número no es divisible por 6, entonces no es divisible por 3. La cual es falsa, porque, por ejemplo, el número 9 no es divisible por 6 y sí es divisible por 3. Es decir, tendría el antecedente verdadero y el consecuente falso. Entonces, la contraria, no, mostramos un caso, no tiene por qué tener el mismo valor de verdad que la directa. Y por último, hablemos de la contrarrecíproca. La contrarrecíproca tengo que combinar ambas, es decir, permutar el orden y negar ambas proposiciones simples. Es decir, si un número no es divisible por 3, entonces no es divisible por 6, en nuestro caso, ¿no? Bueno, esta proposición tiene la particularidad, que yo solo dije que esta era verdadera, también es verdadera, porque si un número no es divisible por 3, entonces no es divisible por 6, es algo que obviamente sucede.
lo que les quiero decir es que las proposiciones que son entre sí contrarrecíprocas sí o sí tienen el mismo valor de verdad. Es decir, esta proposición y esta son equivalentes. Se puede demostrar, que no lo voy a hacer, mediante tabla de verdad, que P entonces Q es equivalente a no Q entonces P. No P, perdón. Es decir, una proposición directa es equivalente a su contrarrecíproca. Si yo hago la tabla de verdad de esto, lo pueden probar si quieren, me va a dar todo verdadero, una ley lógica. ¿Sí? La idea es que ambas tienen exactamente el mismo valor de verdad. Lo mismo pasa entre estas dos, ¿no? Las que son contrarrecíprocas entre sí. Lo importante de todo esto es que les quiero mencionar, y lo que quiero hacer hincapié es que una proposición directa y una implicación cualquiera y su contrarrecíproca tienen exactamente el mismo valor de verdad. Esto va a ser muy importante para lo que sigue.